Hola y bienvenido a nuestro canal, gracias por estar aquí. Hoy vamos a hacer otro video sobre inteligencia artificial y vamos a ver algunas instrucciones que puedes utilizar dentro del área académica, tanto como docente como estudiante, y que te permitan aprovechar la inteligencia artificial para tu aprendizaje. Vamos a ello. Primero, por ejemplo, supongamos que deseamos simplificar algún tema complejo haciéndolo más fácil de entender, por lo cual podemos hacer el siguiente prompt. Por ejemplo, le voy a decir si me puede explicar algún tema en términos sencillos. En esta sección de tema, tú puedes colocar el tema que tú necesites conocer. Por ejemplo, le voy a decir que deseo que me explique sobre la ciberseguridad. Y como puedes ver, te acaba de hacer una explicación clara y concisa sobre el tema que le preguntes. Es una manera muy rápida de conocer algo de forma general, de una manera sencilla, porque le estoy pidiendo directamente que me haga una explicación sobre el tema utilizando términos sencillos. 2. El siguiente prompt trata sobre cómo podemos tener una visión general de las ideas o conceptos más importantes para ayudarte a aprender de manera más eficiente. Le voy a decir que me indique cuáles son los conceptos claves en los que debo centrarme cuando deseo aprender sobre, y le digo aquí el tema. Yo le voy a poner en que quiero aprender, por ejemplo, a hacer búsquedas en internet de manera eficiente, y me está dando los puntos claves en los que debo fijarme para poder hacer una búsqueda. Y es lo correcto: buscar palabras claves, operadores, utilizar comodines, usar los filtros, uso de operadores avanzados y verificar la fuente de información. Entonces, de esta manera puedes pedirle que te ayude a encontrar en qué te tienes que centrar cuando desees aprender sobre un tema en particular. 3. ¿Cómo puedo encontrar libros, artículos o videos, cualquier recurso para profundizar en algún tema en particular? Si lo que estoy buscando es comprender algún tema en particular y necesito recursos, información, entonces una forma sería preguntándole que me ayude y me proporcione algunos recursos para aprender sobre un tema. Aquí tú colocarías el tema del cual te interesa aprender. Yo le voy a colocar, por ejemplo, que quiero aprender sobre tablas dinámicas en Excel. Vamos a ver qué nos proporciona. Y pues me ha proporcionado la información que le he pedido. Me está dando sitios web, me está dando videotutoriales y me está dando libros. Los recursos necesarios para poder aprender sobre un tema en particular. 4. ¿Cómo evitar errores en el momento de aprender un tema en particular? Le voy a pedir a ChatGPT que me comente cuáles son algunos errores comunes que se comete cuando se aprende sobre, y aquí le pondría el tema. Supongamos que quiero evitar errores al aprender sobre marketing digital, por ejemplo, y me está diciendo los errores que son los más comunes que debería evitar en el momento de yo aprender ese tema. Falta de planificación, ignorar la investigación del mercado, no establecer métricas, descuidar el marketing de contenidos, no adaptarme a los cambios, enfoque excesivo en las ventas en lugar de su promoción, no aprovechar el potencial de las redes sociales. Puntos importantísimos en el momento de aplicar marketing digital. 5. Que te ayude a entender cómo aplicar lo aprendido en una situación real. La principal preocupación cuando aprendes algo es si realmente te es útil o cómo lo puedes aplicar. Entonces, le puedes preguntar a ChatGPT cuáles serían algunas de las aplicaciones prácticas del tema que acabas de aprender. Por ejemplo, muchos se preguntan ¿para qué me sirven los casos de factoreo? Es una de las preguntas que siempre nos hacemos o escucho mucho cuando te han enseñado matemáticas en el colegio. Y vamos a preguntarle qué es uno de los pasos fundamentales para aprender mucho en la simplificación de expresiones algebraicas, resolución de ecuaciones, simplificación de fracciones, encontrar las raíces de los polinomios, análisis de patrones y propiedades matemáticas, simplificación de fórmulas.
que sí, para los que estudian ingeniería o carreras técnicas, sabrán que todo esto es fundamental y son también las bases de cada una de sus profesiones. 6. Poner a prueba lo aprendido y ayudarte a reforzar un tema en particular. Por lo que le voy a pedir que me cree un cuestionario de 5 preguntas de opciones múltiples de lo aprendido sobre, y aquí le diría el tema. Supongamos que yo quiero que me cree un cuestionario sobre cómo aplicar las referencias y citas en Word. Y él te va a crear un cuestionario sobre el tema que tú acabas de aprender. Y por supuesto, me acaba de crear mi cuestionario y me acaba de proporcionar las respuestas que deberías tener cuidado de no verlas para poder utilizar tu cuestionario de manera eficiente. 7. ¿Cómo encontrar la forma de retener o memorizar y acelerar de esta manera el proceso de aprendizaje? Le voy a decir que me dé algunos consejos para memorizar la información relacionada con, y aquí le colocaría el tema. Por ejemplo, le voy a decir cómo puedo memorizar información sobre las células, y me está dando una explicación o unos consejos que yo podría seguir para aprender o memorizar específicamente sobre el tema que le acabo de dar. Comprender el contexto, utilizar una técnica de visualización, crear acrónicos y fichas mnemotécnicas, divide y conquista, pues ir aprendiendo poco a poco, de lo más importante, repetir, repasar, relacionar la información con ejemplos prácticos y una práctica de herramienta interactiva, que sería aplicable pues no solamente a este tema, sino yo creería que muchos. Como puedes ver, puedes utilizar esta instrucción de forma general. 8. Que te proporcione algunos ejemplos reales de cómo se pueden aplicar conceptos o ideas que faciliten la comprensión. Le voy a colocar que me proporcione algunos ejemplos del tema en acción. Por ejemplo, yo le voy a decir que me proporcione algunos ejemplos de los comandos de búsqueda en acción. Así que ahí me está creando algunos ejemplos aplicables que yo puedo utilizarlo, ¿sí? Por ejemplo, me dice una búsqueda básica, puedes realizar una búsqueda básica ingresando la palabra clave relacionada con tu consulta. O me dice por acá que puedo excluir ciertas palabras de la búsqueda utilizando el comando menos, de tal manera que eso me permita aplicarlo dentro de mi aprendizaje. 9. ¿Cómo crear un esquema para iniciar una redacción o una investigación? Supongamos que vamos a iniciar la investigación de un tema, así que no sabemos cómo estructurarlo, de tal manera que yo le voy a pedir que me genere un esquema para un tema de investigación. Le digo, por ejemplo, 2 puntos y aquí insertaría el tema. Por ejemplo, supongamos que mi tema de investigación sobre el impacto de la minería de criptomonedas en el medio ambiente. Veamos cómo yo podría comenzar mi investigación. Así que él me va a dar toda la estructura que yo debería o podría seguir para poder crear mi investigación. Me está diciendo la introducción, darle un contexto, declarar el problema, los objetivos, hacer una revisión de la literatura, seguir una metodología de investigación, hablar directamente sobre el impacto de la minería de criptomonedas y proporcionar finalmente unas respuestas o soluciones y agregar una discusión y una conclusión a mi trabajo. Así que yo podría crear la estructura que muchas veces es difícil de establecer qué o cómo debo hacer para seguir o concluir o empezar una investigación. Así que ya tienes una forma muy fácil de hacerlo. 10. Crear un resumen de un texto que le proporcionemos o de un libro o de un artículo específico. Por ejemplo, yo le voy a decir que me resuma el texto siguiente o el libro en forma de lista con puntos más importantes y le daría el título del libro. Vamos a probar primero con la parte del libro. Le voy a decir que me resuma el libro en forma de listas con los puntos más importantes y aquí voy a insertar el nombre del libro. Yo le voy a decir que quiero que me indique sobre este libro de e-commerce del autor Loudon. Le voy a poner el título y el autor y vamos a ver cómo me ha creado el resumen de cada uno de los temas. Y si deseo específicamente, por ejemplo, detallar sobre el punto 3, le voy a decir que me detalle y me resuma y pues me va a dar más contexto sobre ese punto basado
en el libro que le acabamos de proporcionar. Y si queremos hacer lo mismo con un texto, yo le voy a copiar este texto que habla sobre la inteligencia artificial en la educación de la UNESCO y le voy a decir que me resuma el texto siguiente. Ya no va a ser el libro y a continuación le voy a pegar el texto. Vamos a decir que lo genere y nos está creando un esquema, dándonos los puntos importantes del texto de manera numerada como se lo acabamos de pedir. 11. Traducir un texto de un idioma a español. Es cierto que puedes utilizar varias herramientas para hacer una traducción, pero ChatGPT también te puede traducir un texto. Tú le puedes decir, traduce este texto a insertar texto. Así que aquí voy a ponerle que me traduzca el texto a español. ChatGPT soporta como 94 idiomas. Y pues vamos a hacerlo para el ejemplo sencillo. Voy a tomar esta parte del texto que está en inglés, lo voy a pegar aquí y en unos segundos pues ChatGPT lo va a traducir. Y hasta aquí llegamos con este primer video sobre cómo utilizar ChatGPT para acelerar tu aprendizaje de forma general. Te invito a que veas el siguiente video donde vamos a tratar otros temas específicos del aprendizaje, como crear mapas mentales, como pedirle que nos ayude a crear o a explicar temas complejos de manera metafórica, a crear diálogos y un sinnúmero de cosas que también van a permitir continuar con tu aprendizaje acelerado gracias a ChatGPT. Gracias por estar aquí. Si te gustó el video, te invito a que nos dejes un like y nos visites en el canal, que siempre estamos publicando temas de inteligencia artificial y de otros temas interesantes. Gracias y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.